La vieja mansión en la calle San Marcos siempre había sido una vista desagradable, un vestigio de otra época, cuando la ciudad florecía y las familias llenaban sus ahora olvidadas habitaciones con vida y risas. Pero esos días ya habían quedado en el pasado. Durante años, la casa permaneció vacía, deteriorándose lentamente mientras enredaderas trepaban por sus paredes y la pintura se desmoronaba bajo el inclemente sol. Nadie hablaba mucho de la casa, pero todos en la ciudad sabían que era mejor mantenerse alejados. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestra empresa de restauración había sido contratada para demoler 2 propiedades en la calle San Marcos, dejando espacio para nuevas construcciones. Para la mayoría de los miembros del equipo, era solo otro trabajo más, otro día, otro pago. Pero para mí, era algo personal. Crecí cerca de esta área, y trabajar en esas casas era como desenterrar partes de mi propio pasado, revelando las historias ocultas bajo el polvo y las paredes agrietadas. Sin embargo, lo que encontramos en esa mansión fue mucho más literal de lo que imaginábamos. El primer día en el sitio no tuvo nada de extraordinario. Mi jefe, Alberto, y yo comenzamos inspeccionando la primera propiedad, una casa grande de fachada blanca, desgastada por el tiempo y las tormentas. Alberto estaba concentrado en su trabajo, con su portapapeles en mano, anotando detalles y verificando las condiciones de la estructura. Mientras caminábamos de una habitación a otra, no pude evitar sentir que algo estaba mal. No era nada que pudiera señalar con precisión, solo una sensación creciente, como si la casa misma estuviera observándonos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Alberto de repente, sus ojos vagando nerviosamente por el largo corredor. No había escuchado nada, pero la tensión en su voz hizo que mi piel se erizara. Después de unos segundos, se encogió de hombros, murmurando algo sobre casas viejas y la madera crujiendo con el viento. Terminamos la inspección rápidamente, y tan pronto como salimos al aire libre, Alberto encendió un cigarro con manos temblorosas. Al día siguiente, Alberto decidió enviar al resto del equipo a trabajar en la segunda casa, mientras me dejó a mí y a Julián, otro obrero, en la mansión. No me explicó la razón, pero pude adivinar que no quería volver a entrar. Julián y yo comenzamos a preparar el equipo y nos pusimos a trabajar. No obstante, apenas crucé la puerta, esa sensación extraña regresó, más intensa que el día anterior. El aire dentro de la casa era pesado, cargado de humedad y un olor a madera vieja mezclado con algo más, algo que no podía identificar del todo. Empezamos derribando las paredes de la cocina, y cada golpe de la maza resonaba demasiado fuerte en el silencio de la casa vacía. Era como si el eco se propagara de una forma antinatural, rebotando en los corredores vacíos y haciendo que el ambiente se sintiera aún más opresivo. A cada rato, me encontraba deteniéndome para salir a respirar aire fresco. Julián estaba igual de inquieto, y nuestros intercambios de miradas solo confirmaban que ambos percibíamos lo mismo. Hicimos una pausa para el almuerzo aliviados de estar afuera, pero tan pronto como terminamos de comer y volvimos a la casa, esa sensación agobiante volvió a caer sobre nosotros como una sombra. Era más intensa ahora, como si las paredes estuvieran conteniéndonos. Julián, visiblemente incómodo, me preguntó, ¿no sientes como si algo no quisiera que estuviéramos aquí? Asentí, sintiendo que mi estómago se revolvía. Nuestra conversación fue interrumpida por un fuerte estruendo en el piso de arriba. Sonaba como si algo pesado se hubiera caído. Julián y yo nos quedamos inmóviles, mirando al techo con el corazón en la garganta. Finalmente, decidí armarme de valor, cogí una palanca y subí las escaleras, con el sonido de mis propios pasos resonando en la casa silenciosa. El pasillo de arriba estaba más oscuro de lo que recordaba, las ventanas cubiertas de polvo dejaban entrar solo un débil rayo de luz. Caminé despacio hacia la habitación de donde parecía provenir el ruido, el suelo de madera crujía bajo mis pies, aumentando la tensión con cada paso. Cuando finalmente abrí la puerta, la habitación estaba vacía, excepto por una antigua cómoda que se tambaleaba levemente. Me acerqué lentamente, al examinarla más de cerca, noté algo en la pared detrás de ella, una grieta profunda y recién formada, con pequeños fragmentos de yeso esparcidos por el suelo. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Julián cuando llegó a mi lado. Decidimos remover parte de la pared para ver si había algún daño oculto detrás. Agarramos nuestras herramientas y comenzamos a golpear la pared.
Con cada golpe, el yeso se desmoronaba, revelando una capa tras otra de madera y piedra antigua. Hasta que algo cayó al suelo. No era una pieza de escombro común, era un hueso. Pálido, envejecido. Me detuve, paralizado, mirando el objeto que descansaba entre el polvo a mis pies. Julián dejó escapar un grito ahogado y retrocedió un paso, sus ojos llenos de terror. Incrédulo, me agaché para examinarlo más de cerca. No era solo un hueso cualquiera. Era humano, eso estaba claro. A través del agujero que habíamos hecho, noté algo más dentro de la pared, más huesos, apilados, cuidadosamente sellados dentro de la estructura misma de la casa. Salimos corriendo, dejando nuestras herramientas atrás y llamamos a Alberto, que inmediatamente contactó a la policía. En cuestión de horas, la mansión estaba llena de oficiales, acordonando la zona y montando focos que hacían que el lugar pareciera aún más lúgubre bajo la luz artificial. Sacaron hueso tras hueso, revelando una espantosa verdad que sacudió a todo el pueblo. Los cuerpos habían estado ocultos allí por décadas, atrapados en las paredes, olvidados por el tiempo. Cada hueso contaba una historia perdida, y cada objeto personal, fragmentos de ropa vieja, un reloj de bolsillo oxidado, y un diario descolorido, sugería las vidas que se habían desvanecido sin dejar rastro. Nadie sabía cuántas más podrían haber estado enterradas en los cimientos de esa casa. Al final, la investigación sacudió los cimientos del pueblo. La mansión en la calle San Marcos, una reliquia de otro tiempo, escondía mucho más que el polvo del pasado. Contenía las sombras de un horror que nadie había sospechado. Los medios invadieron la ciudad, buscando respuestas que nadie podía ofrecer. Los cuerpos no tenían nombres, ni historias claras. Y la casa, aunque ahora expuesta, seguía siendo un misterio que nadie lograba comprender del todo. Alberto dejó el trabajo poco después. Nunca habló de lo que había sentido allí dentro, pero yo lo entendía. Algo en esa casa se aferraba a ti, algo que no se podía explicar ni comprender completamente. Era más que el miedo, era la sensación de que la casa tenía conciencia propia, de que lo que guardaba en sus paredes no quería ser encontrado. Me mudé a otra ciudad, buscando olvidar lo que había sucedido en esa vieja mansión. Pero en las noches, cuando el viento aúlla y las sombras juegan en las paredes, a veces todavía escucho ese eco distante, el sonido de algo que golpea desde el interior de la pared. Y sé que, de algún modo, nunca nos dejó ir del todo. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? El puente de piedra se erguía sobre el río oscuro, una estructura envejecida y sombría que, durante décadas, había permanecido como un guardián silencioso de Meadow Hills. Sus pilares de hierro oxidado contaban historias de tragedia y desapariciones, susurradas entre aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados como para escucharlas. Los habitantes del pequeño pueblo sabían que debían evitarlo, especialmente de noche. Las leyendas decían que el puente no solo era testigo del horror, sino que lo exigía. Tenía 12 años la primera vez que escuché sobre los hermanos Álvarez, dos jóvenes cuyas vidas terminaron unidas para siempre al puente, de una manera que el pueblo no dejaría olvidar. Era una tarde fría de otoño, de esas en las que el viento te cala hasta los huesos. Mi abuela, siempre reservada, se quedó mirando el río a través de la ventana con un semblante oscuro. «Ese puente no perdona», murmuró con una voz cargada de recuerdos amargos. «Siempre pide más». Esa noche, mi abuela me contó sobre Javier y Alejandra Álvarez. Habían salido una tarde de noviembre a visitar a su tía al otro lado del río, pero nunca llegaron. Al día siguiente, encontraron a Javier medio ahogado y temblando, aferrado a los escombros del viejo puente. De Alejandra, nunca más se supo. El río la había reclamado. Javier se marchó poco después, incapaz de soportar el peso de la culpa y la tristeza que su pequeño pueblo le imponía. Pero Javier no pudo escapar para siempre. Pasaron los años y la historia de Alejandra se desvaneció, convirtiéndose en una de las muchas tragedias asociadas al puente. Hasta que un día, Javier regresó. Esta vez no estaba solo,
Venía acompañado de su esposa y su pequeña hija, Clara. El pueblo lo recibió con murmullos, y aunque su intención era empezar de nuevo, las sombras del pasado no tardaron en alcanzarlos. Y el puente tampoco había olvidado. Yo estaba en mi último año de escuela secundaria cuando la historia de Javier resurgió. Era una tarde nublada de octubre, mis amigos y yo habíamos decidido ir al río para ver el sol esconderse detrás de los árboles. El aire olía a hojas húmedas, y justo cuando las sombras se alargaban sobre el agua, lo vimos. Javier estaba parado en el centro del puente, solo, con la vista clavada en el río. Su esposa y su hija lo llamaban desde la entrada del puente, pero él no respondía. En silencio, subió a la barandilla con movimientos lentos, casi como si algo lo estuviera arrastrando hacia el vacío. Nadie dijo una palabra mientras lo veíamos saltar, su cuerpo cayendo con un impacto sordo en el agua. El sonido de su desaparición en el río fue tan abrumadoramente silencioso que pareció más un suspiro del propio puente que una caída. El pueblo quedó conmocionado. Aunque había visto más que suficientes tragedias, la muerte de Javier reavivó el miedo. Los más viejos recordaban bien la historia de Alejandra y temían que el ciclo de muerte hubiera comenzado de nuevo. En los días posteriores, algunos juraron haber visto luces extrañas sobre el río, luces que danzaban en la neblina antes de desvanecerse. Una semana después de la muerte de Javier, yo mismo vi algo que me congeló el alma. Era de noche, y volví a casa después de un largo turno en el bar. La neblina se arremolinaba sobre el agua cuando me acerqué al puente. Y entonces lo vi. Javier, o al menos lo que parecía ser él. Su cuerpo estaba empapado, el cabello pegado a la frente, y sus ojos, vacíos, como si hubieran sido reemplazados por algo que no pertenecía a este mundo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada mientras él subía de nuevo a la barandilla y desaparecía en las aguas, sin emitir un solo sonido. Corrí hasta mi casa, sin atreverme a mirar atrás, pero la sensación de haber presenciado algo prohibido me persiguió toda la noche. Los rumores no tardaron en extenderse. La gente aseguraba haber visto a Javier rondando el puente al amanecer, como si buscara algo en el río, algo que no pudo salvar. Pero la muerte de Javier no sació el hambre del puente. Su hija, Clara, desapareció una tarde lluviosa. Encontraron su bicicleta tirada cerca de la entrada del puente, con las ruedas todavía girando. Los vecinos peinaron las orillas del río durante días, pero no encontraron ni un rastro de ella. El puente la había reclamado, al igual que había hecho con Alejandra años atrás. Después de aquello, el pueblo entero cambió. La gente no se atrevía a cruzar el puente de noche, y comenzaron a dejar ofrendas en las barandas, flores, velas y pequeñas figuras talladas, como si esos tributos pudieran apaciguar la oscuridad que emanaba del lugar. Pero nada de eso podía mitigar el creciente terror que se asentaba sobre Meadow Hills. No obstante, el rumor más aterrador surgió cuando algunos pescadores dijeron haber visto, en una noche especialmente oscura, los reflejos de rostros pálidos en el agua. Eran como figuras distorsionadas, con expresiones congeladas en una mezcla de desesperación y miedo. Desde entonces, nadie más quiso pescar en las cercanías del puente. Había quienes decían que se trataba de una advertencia. Algunos vecinos más supersticiosos contaban historias sobre cómo el puente no solo reclamaba a sus víctimas, sino que las hacía suyas. Relatos inquietantes hablaban de voces que llamaban a las personas por sus nombres en plena madrugada, intentando atraerlas hacia el agua. Hubo quien juró haber visto sombras al otro lado del río, figuras humanas observando desde el otro lado del puente en noches sin luna. Aquellos que se acercaban demasiado escuchaban su propio nombre en el viento, un susurro tenue que los invitaba a cruzar. Sin embargo, nadie que escuchaba esos susurros conseguía volver él mismo. Unos días después de la desaparición de Clara, una noche me encontré de nuevo frente al puente. Algo me empujaba hacia él, una fuerza invisible que no podía explicar. La neblina se extendía como un manto espeso sobre el río. Mis pasos resonaban huecos en el metal del puente, y conforme avanzaba, sentía un peso en el aire. Al llegar al centro, miré hacia abajo y lo vi. El río estaba lleno de rostros. Decenas de rostros pálidos y apagados, mirándome desde las aguas turbias. Sus ojos vacíos parecían suplicarme,
pero sus bocas permanecían cerradas, atrapadas en un silencio eterno. Entre ellos, reconocí a Javier y a Clara, con la misma expresión de desesperación que me había seguido desde la muerte de Javier. El terror me invadió al darme cuenta de que el puente no solo atrapaba a los vivos, también retenía las almas de los muertos, perpetuando un ciclo interminable de sufrimiento. Retrocedí de inmediato, tropezando mientras escapaba del puente. Desde entonces, nunca volví a cruzarlo, pero el recuerdo de esos rostros sigue atormentándome. Cada vez que escucho el rugido del río, pienso en esas almas atrapadas bajo la superficie, esperando ser liberadas. Y cada otoño, cuando la neblina se arremolina sobre el agua, puedo ver las sombras de aquellas figuras, siempre observando, siempre esperando. Con el tiempo, nuevos habitantes llegaron a Meadow Hills, ajenos a las historias que el puente había acumulado durante generaciones. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a desaparecer. Los ancianos del pueblo sabían que el puente seguía demandando vidas, y aunque intentaron advertir a los recién llegados, el hambre del puente era implacable. Pronto, una joven pareja fue encontrada flotando en el río, enredados en las raíces de los sauces a la orilla. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero todos sabían lo que el puente había hecho. El tiempo ha pasado, pero el puente continúa cobrando vidas. Las historias no han cesado, al contrario, cada nuevo relato es más oscuro que el anterior. Algunos dicen que pueden escuchar risas en la madrugada, risas que no pertenecen a los vivos. Otros aseguran haber visto la figura de una niña en el puente, con la ropa mojada y los ojos vacíos. Pero nadie se atreve a investigar demasiado, porque en Meadow Hills, todos sabemos una cosa, el puente no perdona, y siempre está hambriento. Era el tipo de llamada que nunca esperas, la que convierte un turno rutinario en algo que te perseguirá por el resto de tu vida. Mi padre había sido el alguacil de nuestro pequeño pueblo en el este de Texas durante 32 años, un hombre respetado y temido a partes iguales. Cuando se jubiló, asumí el cargo con orgullo, aunque sabía que era una carga pesada de llevar. Nuestro pueblo era tranquilo, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, y el crimen más grave que había manejado en mi primer año fue una disputa por un cortacésped desaparecido. Pero eso cambió la noche en que recibí la llamada sobre la señora Hall. Era una noche fría, de esas que te hacen erizar la piel. Estaba a mitad de mi patrulla cuando uno de mis ayudantes me llamó por radio, diciendo que los vecinos no habían visto a la señora Hall en una semana. Tenía 76 años, era una figura muy querida en la comunidad, conocida por su amabilidad y por siempre hornear galletas durante las festividades. La conocía bien, me había estado trayendo pasteles desde que era un niño. El camino hacia su casa fue tenso. Al girar en su entrada de grava, noté cómo la hierba alta había crecido salvaje, y su buzón estaba repleto de cartas sin recoger. Su Chevrolet azul estaba estacionado en su lugar habitual, pero las ventanas de la casa estaban oscuras, una señal de que algo no estaba bien. Mi ayudante ya estaba allí, linterna en mano, con una expresión inquieta. Sus vecinos dicen que no han escuchado ni un ruido en días, dijo en voz baja. Pensaron que quizás había ido a visitar a su familia, pero... Ambos sabíamos que la señora Hall jamás se habría ido sin decírselo a alguien. Golpeé la puerta varias veces, llamándola por su nombre. No hubo respuesta. Intentamos las ventanas, todas cerradas. Rodeé la casa hasta la parte trasera y fue entonces cuando lo vi, un pequeño y áspero agujero en la ventana de la cocina, lo suficientemente alto como para que no lo notaras a menos que lo buscaras. El vidrio estaba roto hacia adentro, esparcido por el suelo como dientes quebrados. Mi estómago se revolvió. Desenfundé mi pistola y le hice un gesto a mi ayudante para que se quedara detrás de mí. Forzamos la entrada por la puerta principal, el sonido de la madera astillándose resonó como un disparo en el silencio. El aire dentro estaba viciado, con un ligero y nauseabundo olor a algo podrido. Llamé de nuevo a la señora Hall, pero no hubo respuesta, solo el lejano tic-tac de un reloj. A medida que avanzábamos por la casa, el olor se hacía más fuerte. En la cocina, una olla de cocción lenta estaba en el fregadero, llena de pollo crudo que había quedado fuera demasiado tiempo. El hedor era insoportable,
pero me alivié. Un olor así solía significar comida en mal estado, no un cuerpo. Seguimos buscando, revisando habitación por habitación, pero no había rastro de la señora Hall. Finalmente, llegamos a su dormitorio. La puerta estaba cerrada con fuerza, y cuando intenté el picaporte, no se movió. Mi ayudante y yo intercambiamos una mirada, y juntos empujamos la puerta con los hombros. Nos llevó 3 intentos, pero finalmente cedió, revelando una habitación que parecía haber sido saqueada. La cama estaba volcada, la ropa tirada por todas partes, y una enorme estantería había caído, bloqueando la entrada. Pero eso no fue lo que hizo que la sangre se me congelara. Había marcas de arañazos en el interior de la puerta, profundas hendiduras talladas en la madera, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Registramos la habitación, apartando la estantería para buscar a la señora Hall, pero no había ni rastro de ella. Era como si hubiera desaparecido. Llamé al equipo forense, sabiendo que algo terrible había ocurrido, pero no tenía sentido. Todas las puertas estaban cerradas por dentro. ¿Cómo pudo haber salido? Los días se convirtieron en semanas, a medida que la investigación avanzaba, solo surgían más preguntas. El equipo forense no encontró nada, ni huellas dactilares, ni señales de una entrada forzada, excepto la ventana rota, y ni rastro de la señora Hall. Su familia estaba devastada, y los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo. Algunos decían que había perdido la cabeza y se había adentrado en el bosque. Otros susurraban cosas más siniestras, cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y entonces comenzaron los avistamientos. La gente empezó a llamar diciendo que habían visto a la señora Hall por la noche, vagando por las calles en su camisón, con los ojos muy abiertos y ausentes. Al principio, lo descarté como histeria, el resultado de un pequeño pueblo aferrándose a la esperanza. Pero una noche, la vi yo mismo. Estaba conduciendo de regreso a casa después de un turno tardío cuando los faros iluminaron una figura al costado del camino. Era la señora Hall, con su cabello blanco enmarañado y su rostro pálido como un fantasma. Frené en seco, con el corazón acelerado. Estaba allí, mirándome, y por un momento pensé que caminaría directamente hacia mi coche. Pero luego, se giró y desapareció entre los árboles. Salí corriendo, llamándola por su nombre, pero no hubo respuesta, solo el susurro de las hojas. Busqué en el bosque durante horas esa noche, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo único que encontré fue una de sus zapatillas, empapada y medio enterrada en el barro cerca de un roble retorcido, como si hubiera sido arrastrada hacia la tierra misma. Después de eso, los avistamientos solo aumentaron. La gente afirmaba que la veían parada al borde de sus jardines, mirando a través de las ventanas con una expresión vacía. Nadie sabía qué quería, y nadie era lo suficientemente valiente como para preguntar. El pueblo comenzó a sentir su ausencia de una manera nueva e inquietante. Era como si estuviera ahí, pero no, un espectro de alguien que alguna vez había estado lleno de vida. Una noche, recibimos una llamada del vecino de la señora Hall. El hombre estaba frenético, diciendo que escuchaba golpes y pasos viniendo de su casa, aunque había estado cerrada desde su desaparición. Mi ayudante y yo nos apresuramos, y cuando llegamos, también lo escuchamos, el inconfundible sonido de alguien moviéndose dentro, arrastrando algo pesado por el suelo. Entramos a la fuerza, con las armas desenfundadas, pero la casa estaba vacía. Sin embargo, mientras caminábamos por las habitaciones a oscuras, los ruidos continuaban, justo detrás de las paredes. Era como si la propia casa estuviera viva, crujiendo y cambiando con cada paso que dábamos. Y entonces, desde el dormitorio trasero, escuchamos un sonido leve pero inconfundible, el crujido de una cama, el tipo de sonido que hace cuando alguien se sienta en ella. Entramos en la habitación, pero nuevamente, no había nada. La cama estaba intacta, perfectamente hecha, y sin embargo, el sonido persistía. Nos quedamos allí, escuchando, mientras el crujido se desvanecía lentamente en el silencio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me giraba para irme, y fue entonces cuando lo vi, una marca tenue en el polvo del suelo, con la forma de 2 pies, que iban desde la cama hasta la ventana. La misma ventana que había sido rota cuando llegamos por primera vez.
Con el paso de los meses, los avistamientos disminuyeron, pero la sensación nunca desapareció. El pueblo había cambiado, su calidez reemplazada por un temor latente. La casa de la señora Hall permanecía vacía, pero a veces, tarde por la noche, se podía ver una luz tenue parpadeando en las ventanas, como una vela que arde lentamente. Nunca volví a entrar, y nunca descubrí qué le sucedió a la señora Hall. Pero a veces, cuando paso por allí, juro que la veo parada en la ventana, mirando, esperando por algo que nunca llegará. Todavía escucho los susurros en el pueblo, historias de una presencia que ronda las tranquilas calles, siempre al acecho, justo fuera de la vista. La gente dice que la casa está maldita, que no solo está habitada por el fantasma de la señora Hall, sino por el eco de algo mucho más antiguo, algo que se niega a dejarla ir. Hace poco, una nueva familia se mudó a la casa. Duraron solo una semana antes de empacar y marcharse en plena noche. El padre me contó que su pequeño hijo se despertaba gritando, diciendo que una señora se sentaba en su cama, susurrando: «Hace frío aquí, mucho frío». Intenté tranquilizarlos diciendo que solo eran pesadillas, pero en el fondo, sabía que era algo más. La descripción del niño era demasiado vívida, demasiado precisa. Cada vez que el sol se pone y las sombras se alargan, no puedo evitar sentir que el propio pueblo está conteniendo la respiración, esperando que el pasado vuelva a tocar la puerta una vez más. La casa en la colina permanece como un testimonio silencioso del misterio que nunca pudimos resolver, y la señora Hall, ya sea viva o una sombra persistente, aún observa, aún espera. Y algunas noches, si te acercas lo suficiente, también puedes escucharlo, el suave sonido de pasos detrás de las paredes, buscando algo que se perdió y que nunca será encontrado. Nunca había entendido realmente lo que era sentirse inquieto en una casa vacía hasta que empecé a trabajar en la oficina de correos de una serie de pequeños y somnolientos pueblos en el sur de Chile. Era un trabajo sencillo, o al menos eso pensé al principio: entregar cartas y paquetes, ver las mismas caras conocidas cada día. Pero, como pronto aprendería, ningún pueblo es tan tranquilo como parece. Fue en mi segundo año de trabajo cuando noté algo extraño en la antigua casa al final de la calle Ciprés. Era una de esas casas que antaño debió ser majestuosa, dominando el paisaje como un testigo de épocas mejores. Ahora, sin embargo, se veía abandonada, con la pintura descolorida y las ventanas oscuras y vacías. Había estado entregando correo allí durante meses, siempre dejando las cartas en un buzón oxidado porque el porche estaba cubierto de sobres sin abrir. Nadie parecía estar en casa, y el correo seguía acumulándose. Una mañana nublada, el gerente de la oficina de correos me llamó a su despacho. Había una pila de cartas amarillentas esparcidas por su escritorio, todas dirigidas a esa misma casa. «Hemos estado reteniendo esto», dijo mientras golpeaba la pila con el dedo. «Nadie ha recogido el correo en semanas. Deberías dejar una notificación final, si no lo recogen, dejaremos de entregar». Asentí, pensando que sería una tarea sencilla. Esa misma tarde caminé hacia la casa y deslicé la notificación por la ranura de la puerta. Pero justo cuando me estaba dando la vuelta para irme, lo escuché, un sonido débil, como un llanto ahogado que venía desde las profundidades de la casa. Me congelé, esforzándome por oírlo de nuevo. Pero lo único que siguió fue el silencio, un silencio opresivo que se cernía sobre mí como una manta pesada. Me encogí de hombros, pensando que era solo el viento haciendo ruido entre las viejas tuberías, y continué con mi ruta. Al día siguiente, sucedió lo mismo. Me acerqué a la casa y esta vez creí ver un movimiento en una de las ventanas, un destello blanco que desapareció antes de que pudiera verlo bien. El llanto volvió a resonar, más insistente, como si alguien llamara desde lejos. Un escalofrío recorrió mi piel. No vi a nadie, pero algo me decía que esa casa no estaba tan vacía como parecía. Informé del ruido extraño a mi supervisor, esperando que se riera de mi relato. Pero en lugar de eso, frunció el ceño. «No eres el primero en mencionarlo», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Ha habido otros informes, ruidos raros, luces que parpadean a horas extrañas. Esa casa ha estado vacía durante años, pero la gente sigue viendo cosas». Se detuvo, mirándome con una expresión grave. «Ten cuidado.
Durante las semanas siguientes, mi ansiedad fue en aumento. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando cada vez que me acercaba a la casa. No ayudaba que la pila de correos siguiera creciendo, intacta, como si la propia casa lo estuviera devorando. Un día, decidí revisar el buzón más detenidamente. Dentro, encontré algo que no había estado allí antes, un pequeño sobre amarillento, sellado y con una caligrafía antigua y delicada que parecía demasiado íntima para las facturas y propaganda habituales. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Saqué la carta y la examiné. La dirección del remitente estaba borrosa, casi ilegible, pero alcancé a distinguir la fecha, 1953. El sobre era pesado, como si llevara algo más que una simple carta. Parecía cargar con secretos enterrados hace mucho tiempo. Contra mi mejor juicio, guardé la carta en mi bolso. Me dije a mí mismo que se la entregaría a mi supervisor más tarde, pero una parte de mí no podía resistir la tentación de ver qué había dentro. Esa noche, en mi pequeño departamento, abrí cuidadosamente el sobre. El papel era delgado y quebradizo, lleno de líneas escritas a mano que parecían enredarse en todas direcciones, como si las palabras hubieran estado atrapadas allí durante décadas. La carta estaba dirigida a alguien llamado Elena y hablaba de amor, añoranza y una pérdida insoportable. Pero a medida que leía, el tono cambiaba. El autor mencionaba escuchar susurros en las paredes, sombras que se movían cuando nadie miraba. Hablaba de su hijo, un niño pequeño que había desaparecido en la casa una tarde lluviosa. La búsqueda había durado días, pero el niño nunca fue encontrado. La última línea me heló la sangre, la casa lo guarda ahora. Y me guardará a mí también. Esa noche no pude dormir. Las palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con los llantos que creía haber oído en la casa. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que la carta no era más que los desvaríos de un padre afligido. Pero, en el fondo, sabía que había algo más. Al día siguiente, volví a la casa, decidido a dejar la carta allí y olvidarme de todo. Pero cuando llegué, vi algo que me dejó paralizado. La puerta principal, que siempre había estado cerrada, estaba ahora entreabierta. Llamé, pero nadie respondió. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso hacia el interior. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y descomposición. El llanto que había oído antes ahora era más fuerte, resonando a través de las paredes como el de un niño perdido en un laberinto. Seguí el sonido, cada paso se sentía como adentrarse más en un lugar prohibido. El ruido me condujo a un estrecho pasillo al fondo de la casa, uno que no había notado antes. Al final del pasillo había una puerta, entreabierta. El llanto provenía de allí. Empujé la puerta y me encontré frente a una pequeña habitación polvorienta que parecía un dormitorio infantil, congelado en el tiempo. Había juguetes esparcidos por el suelo y en la cama yacía un oso de peluche descolorido, con los ojos de vidrio mirando al techo. Pero lo que más llamó mi atención fue la pared. Estaba cubierta de cartas, cientos de ellas, todas clavadas y pegadas de manera caótica, con los bordes doblados por la antigüedad. Cada una estaba dirigida a Elena, y todas llevaban el mismo mensaje desesperado: vuelve a casa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el llanto cesó. La habitación quedó en silencio, pero podía sentir que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Me di la vuelta para irme, pero la puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Estaba atrapado. Golpeé la puerta, gritando por ayuda, pero mi voz se ahogaba en el silencio sofocante de la casa. Las paredes parecían acercarse, las sombras se arrastraban más cerca, susurrando secretos que no podía comprender. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente logré abrir la puerta, la casa estaba oscura. Tropecé hasta mi camioneta, jadeando por aire, y conduje sin mirar atrás. Dejé la carta en la casa, junto con los espíritus inquietos que habitaban esas paredes. Nunca volví a esa ruta, y nunca le conté a nadie lo que vi ese día. Pero no pude deshacerme de la sensación de que la casa no había terminado conmigo. Pasaron meses, y la vida volvió a una apariencia de normalidad. Pero aún soñaba con aquella habitación, con las paredes cubiertas de cartas, y con los llantos lejanos de un niño que nunca fue encontrado.
Me mudé a otra ciudad, con la esperanza de dejar atrás esos recuerdos, pero de vez en cuando veía una casa que se parecía demasiado a la de la calle Ciprés, y la inquietud volvía a mí. Una tarde, recibí un paquete en mi nueva dirección. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en la misma caligrafía antigua de las cartas que había visto en la casa. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro estaba el oso de peluche del cuarto infantil, sus ojos mirándome con una tristeza inquietante. Debajo había una nota, escrita con la misma caligrafía en bucles: no debiste abrir la puerta. Sentí que me faltaba el aire. Tiré el oso y la nota a la basura, pero esa noche volví a escuchar los llantos, débiles y distantes, como si vinieran de las paredes. Los susurros me seguían, volviéndose más fuertes con cada noche que pasaba, contándome historias de pérdida, de cosas atrapadas y que nunca serían liberadas. Entonces supe que algunos lugares, algunos secretos, nunca pueden ser dejados atrás. Ya no entrego correo. No podría soportar la idea de acercarme a otra casa solitaria y encontrar algo que debería haber permanecido oculto. Pero incluso ahora, en el silencio de la noche, siento que la casa me observa, esperando. Mantengo las ventanas cerradas y las puertas con llave, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Porque cuando una casa te quiere, nunca te deja ir del todo.